Cuerpos redondos y sólidos platónicos, presentado por Lady Viviana Bustamante y Claudia Patricia González, en el marco de la asignatura Pensamiento Numérico de la Maestría en Educación Matemática, Universidad de Medellín. Dentro de las infinitas formas poliédricas que existen, hay unas que por sus simetrías han ejercido siempre una gran atracción sobre los hombres. Estos son los poliedros platónicos. Las propiedades de estos poliedros son conocidas desde la antigüedad clásica. Hay referencias a unas bolas neolíticas de piedra labrada encontradas en Escocia 1000 años antes de que Platón hiciera una descripción detallada de los mismos en los elementos de Euclides. Se les llegó a atribuir incluso propiedades mágicas o místicas. Timeo de Locri, en el diálogo de Platón, dice: el fuego está formado por tetraedros, el aire de octaedros, el agua de icosaedros, la tierra de cubos, y como aún es posible una quinta forma, Dios ha utilizado esta, el dodecaedro pentagonal, para que sirva de límite al mundo. El estudio de los sólidos platónicos se remonta muchos siglos atrás, siendo estudiados por primera vez en la antigua Grecia, alrededor del año 530 a.C., en la escuela pitagórica, fundada, como su nombre indica, por Pitágoras. Pero tras ser citados en la obra de Platón, el Timeo, pasaron a llamarse sólidos platónicos. En esta obra es donde se resalta el carácter trascendental de estos. Reciben este nombre en honor al filósofo griego Platón, a quien se atribuye haberlos estudiado en primera instancia. También se conocen como cuerpos platónicos, cuerpos cósmicos, sólidos pitagóricos, sólidos perfectos, poliedros de Platón. Podemos decir entonces que los sólidos platónicos son cuerpos geométricos que se caracterizan por, primero, ser poliedros convexos. Segundo, todas sus caras están formadas por polígonos regulares, polígonos con todos los lados y ángulos iguales. Tercero, todos sus ángulos sólidos son iguales. Cuarto, en cada uno de sus vértices se unen el mismo número de caras. Quinto, ser simétricos, porque cumplen con todas las simetrías conocidas. Sexto, ser duales. Dentro de los poliedros platónicos podemos encontrar el tetraedro, que tiene 4 caras, las cuales son formadas por triángulos equiláteros. El hexaedro regular o cubo, que tiene 6 caras formadas por cuadrados. El octaedro, que tiene 8 caras, que son triángulos equiláteros. El dodecaedro, que tiene 12 caras, que son pentágonos regulares. Y el icosaedro, con 20 caras, que son triángulos equiláteros. Existen únicamente 5 poliedros regulares. Esto se debe a la posibilidad de construcción de sus ángulos sólidos que admiten triángulos equiláteros, cuadrados o pentágonos. La suma de las caras de un ángulo poliedro tiene que ser menor que 360 grados. Para comprobarlo, basta con construir uno cuyas caras sumen más de 4 ángulos rectos. Por ejemplo, cuando se toman triángulos equiláteros, podemos construir el tetraedro, el octaedro o el icosaedro. El tetraedro tiene 3 caras que se unen en un vértice. Entonces tendríamos 3 caras por 60 grados es igual a 180 grados, lo que nos daría un ángulo menor a 360. El octaedro, por su parte, tiene 4 caras que se unen en un vértice. Cada una de estas 4 caras tiene un ángulo de 60 grados. Entonces 4 por 60 sería 240 grados, lo que es menor a 360. El icosaedro tiene 5 caras que se unen en un vértice. 5 por 60 serían 300 grados, que también serían menores a 360 grados. Pero, por ejemplo, ya con 6 caras no sería posible, porque 6 por 60 nos daría 360. Asimismo, en el caso del hexaedro, que se forma con cuadrados, en él coinciden 3 caras. Cada uno de sus ángulos mide 90 grados. 90 por 3 daría 270, lo cual es menor que 360. En el dodecaedro tenemos pentágonos regulares, cuyos ángulos son de 108 grados. 108 por 3 caras que se unen en cada vértice nos darían 324 grados.
Eso también es menor al valor indicado de 360 grados. El teorema de poliedros de Euler expresa una cualidad topológica de los poliedros convexos, al margen de sus medidas y formas y de modo especial de los poliedros regulares. Enuncia que el número de caras de un poliedro platónico más el número de sus vértices es igual al número de sus aristas más 2. Eso se expresa mediante una ecuación. En el siguiente cuadro vemos representados los poliedros regulares, que son 5, con cada una de sus caras, sus aristas, sus vértices, y cómo se cumple en ellos el teorema de Euler. Una de las características más importantes de los poliedros es que cumple la propiedad de dualidad o de conjugación. Decimos que un poliedro es dual a otro que se tiene al coger los centros de las caras del primer poliedro y convertirlos en vértices del nuevo. Se establece de esta forma una reciprocidad entre el número de caras y el número de vértices de un poliedro y su dual. Se tiene, por lo tanto, que el cubo y el octaedro son duales entre sí, que el icosaedro y el dodecaedro también son duales entre sí. Si se traza un poliedro empleando como vértice los centros de las caras de los sólidos platónicos, podemos obtener otro sólido platónico, llamado conjugado del primero, con tantos vértices como caras tenía el sólido inicial, y el mismo número de aristas. El poliedro conjugado de un dodecaedro es un icosaedro y viceversa, y el de un cubo es un octaedro, y el poliedro conjugado de un tetraedro es otro tetraedro. El siguiente cuadro nos muestra cómo hallar el volumen y el área de la superficie exterior de los sólidos platónicos. Por ejemplo, para el tetraedro tenemos que el área es a la 2 por raíz cuadrada de 3 y que el volumen es a la 3 sobre 12 raíz cuadrada de 2. En el hexaedro sería entonces un área de superficie exterior de 6a a la 2 y un volumen de a la 3. Así podemos ver las fórmulas para cada uno de los otros 3 poliedros. Después de terminar un corto recorrido por lo que son los poliedros platónicos, ahora vamos a hacer algo parecido con los cuerpos redondos. Vamos a mirar qué es eso. Entonces, los cuerpos redondos son las figuras geométricas que tienen al menos una de sus caras o superficies de forma curva. También son conocidos con el nombre de cuerpos de revolución, ya que todos ellos se obtienen girando una figura alrededor de un eje. Los cuerpos redondos son la esfera, el cilindro y el cono. La esfera es el cuerpo geométrico que tiene la propiedad que todos los puntos sobre superficie están a la misma distancia de un punto dado. Hablamos del radio y el centro. El cono se clasifica en recto si el eje es perpendicular a las bases y oblicuo si no lo es. Y el cilindro se clasifica en recto si el eje es perpendicular a las bases y oblicuo si no lo es. Aparte del cilindro, el cono y la esfera, existen otros sólidos de revolución como la elipsoide, la paraboloide, la hiperboloide y el toro. El cilindro es un cuerpo redondo de base circular que se obtiene al girar un rectángulo sobre uno de sus lados. Tiene 3 caras, 2 son círculos planos llamados bases y la otra es una superficie curva. Tiene 2 aristas que coinciden con el borde de las caras planas. No tiene vértices, es una figura convexa, tiene infinitos ejes de simetría y tiene infinitos planos de simetría. El cono, por su parte, es un sólido de revolución generado por el giro de un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos. Al círculo conformado por el otro cateto se denomina base y al punto donde confluyen las generatrices se llama vértice. Tiene 2 caras, uno es el círculo plano, que es la base, y la otra es una superficie curva. Tiene una arista que coincide con el borde de la cara plana, tiene un vértice, es también una figura convexa, tiene un eje de simetría del centro de la base al vértice y tiene infinitos planos de simetría. La esfera está formada por puntos que están a la misma distancia, llamada radio, de un punto llamado centro de la esfera. El conjunto de todos los puntos de la esfera y de los puntos que encierran en su interior es una bola. Por tanto, los puntos de una bola distan del centro un radio o menos. No tiene caras, no tiene aristas, no tiene vértices, es una figura convexa,
tiene infinitos ejes de simetría y tiene infinitos planos de simetría. Al cilindro, al cono y a la esfera podemos hallarle el área total y su volumen. Para hallar áreas en cuerpos redondos debemos mirar primero cuál es el cuerpo redondo del que estamos hablando. Por ejemplo, para hallar el área del cilindro, entonces decimos que son sus caras laterales más el doble del área de sus bases. Para hallar el área del cono, entonces expresamos que es la suma del área lateral y el área de sus bases. Y para hallar el área de la esfera, entonces tenemos una fórmula particular que es 4 por pi radio al cuadrado. Para hallar los volúmenes de los cuerpos redondos también tenemos unas fórmulas. Por ejemplo, para hallar el volumen del cilindro, entonces usamos que el volumen es igual a pi por radio al cuadrado por altura. Para encontrar el volumen del cono, entonces utilizamos la fórmula volumen es igual a pi por radio al cuadrado por altura dividido 3. Y el volumen de la esfera lo hallamos multiplicando 4/3 por pi por radio a la 3. Para finalizar, es importante recordar la aclaración que hicimos inicialmente cuando dijimos que aparte de los cuerpos redondos existían otros sólidos de revolución. Que un cuerpo redondo entonces es limitado por una generatriz, que es una curva que rota alrededor de un eje, y entre ellos se pueden mencionar algunos sólidos que son limitados por superficies cuádricas, como la esfera, en la que la generatriz es una circunferencia, la elipsoide, en la que la generatriz es una elipse, la paraboloide, que tiene como generatriz una parábola, la hiperboloide, que tiene como generatriz una hipérbola, y tenemos el toro o anillo, que se genera ya que la superficie la genera una circunferencia o una elipse que gira alrededor de un eje coplanar a ella y situado fuera de ella.